Dicen que no hay dolor más grande que orar y no escuchar respuesta. Jerusalén había vuelto a levantarse de entre sus ruinas, pero el cielo seguía cerrado. El pueblo regresó del exilio, pero Dios no. Las piedras del templo se alzaban nuevamente, relucientes bajo el sol, y sin embargo, dentro de aquel santuario no había gloria. El fuego que una vez descendió del cielo ya no ardía. El altar estaba erigido, pero el espíritu se había apartado. El eco de los martillos aún resonaba entre los muros reconstruidos, pero el eco de la voz divina había desaparecido. Los sacerdotes vestían túnicas nuevas, los levitas entonaban himnos antiguos, los sacrificios eran ofrecidos, pero algo faltaba: la presencia. Los hombres hablaban de Dios, pero ya no hablaban con Dios. El templo estaba completo, y sin embargo, estaba vacío. Las calles de Jerusalén parecían vivas, pero en sus esquinas se respiraba un aire de nostalgia. Los ancianos recordaban los días en que el resplandor del Altísimo llenaba el lugar santísimo, y lloraban en silencio, sabiendo que esa gloria no había vuelto. Los jóvenes nacidos tras el exilio no sabían qué significaba sentir el temblor de la voz de Dios. Para ellos, la fe era un rito, no una llama. Y así, la ciudad santa se convirtió en una sombra. Un pueblo que tenía forma de devoción, pero negaba su poder. Los corazones estaban llenos de rutina, los labios repetían oraciones, pero la fe estaba enferma. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían: Dios guardaba silencio. En los desiertos del alma, los profetas habían desaparecido. Nadie soñaba, nadie oía. Era como si el cielo hubiera sellado sus puertas. Las generaciones esperaban una señal, una palabra, un suspiro divino que rompiera la quietud. Pero solo había silencio. Sin embargo, en medio de ese silencio, algo estaba naciendo. Como una chispa escondida bajo la ceniza, el Espíritu del Altísimo se movía en secreto. En una tierra distante, entre los rollos antiguos y las oraciones solitarias, un hombre de linaje sacerdotal estudiaba las palabras olvidadas de Moisés. Cada noche, su voz susurraba los mandamientos que el pueblo había dejado atrás. No lo sabían aún, pero el destino de Israel se estaba escribiendo nuevamente, letra por letra, en el corazón de ese hombre. Su nombre era Esdras, y en su alma dormía la voz que despertaría a toda una nación. Porque el silencio de Dios no era abandono, era el preludio de una restauración. Y cuando ese silencio finalmente se rompiera, la tierra temblaría nuevamente ante el sonido de la ley. Dicen que Babilonia no solo encadenó los cuerpos, sino también las almas. Y así fue. En aquellas tierras extrañas, donde los ríos cantaban un idioma ajeno, el pueblo de Israel lloraba recordando a Sión. Colgaban sus arpas de los sauces, porque no podían cantar los cánticos del Señor en tierra extranjera. Sus voces, que antes proclamaban victoria, ahora se ahogaban en lamentos. Los días del exilio no fueron solo años de distancia, fueron siglos de silencio espiritual. Las puertas de Jerusalén estaban destruidas, el altar reducido a polvo, y el templo, aquel donde la gloria descendía como fuego, era solo un recuerdo. El pueblo escogido, que una vez caminó bajo la nube del Altísimo, ahora servía bajo las sombras de los ídolos babilonios. Las estrellas parecían haberse apagado sobre su cielo, y los ancianos se preguntaban si el Dios de Abraham aún los miraba. Pero mientras el mundo los creía olvidados, Dios seguía escribiendo en lo oculto. En medio del exilio, entre lágrimas y cadenas, nacía una promesa. Porque aunque la voz de los profetas había callado, la palabra seguía viva, esperando el momento de volver a ser pronunciada. Y esa promesa tenía nombre: retorno. Cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, el tiempo de Dios se cumplió. En el corazón de un rey pagano, el Altísimo sembró un pensamiento: liberar a su pueblo. Y así, sin trompetas ni ejércitos celestiales, el decreto fue proclamado. El Señor, Dios del cielo, me ha mandado edificarle casa en Jerusalén. Quien sea de su pueblo, que suba. Las puertas del exilio se abrieron, pero no todos estaban listos para cruzarlas. Muchos habían nacido en Babilonia y ya no conocían otra tierra. Sus hijos hablaban otra lengua, sus corazones amaban otro mundo. Habían aprendido a vivir sin templo, sin altar, sin ley. Y aunque sus cuerpos podían volver, sus almas seguían cautivas.
Los primeros grupos emprendieron el viaje bajo Zorobabel y Jesúa. Levantaron el templo, reconstruyeron el altar, pero la esencia seguía ausente. Había estructura, pero no espíritu. Dios permitió que las piedras volvieran a su lugar, pero esperaba algo más profundo, que la palabra volviera a arder. Porque la restauración no comienza con muros, sino con corazones. Y en los corazones del pueblo, la llama aún no había encendido. Mientras Jerusalén se erguía en su forma, la fe seguía deshecha en su fondo. Era una nación que se movía, pero no despertaba. Y el cielo, aunque ya no callaba del todo, aún buscaba un hombre que entendiera su lenguaje. Lejos del ruido y del polvo, entre rollos antiguos y plegarias solitarias, aquel hombre seguía preparándose. Su alma era como un pergamino donde el Espíritu de Dios escribía en silencio. Ese hombre pronto recibiría el llamado. Y cuando lo hiciera, el pueblo que había reconstruido su ciudad, conocería por fin la verdadera reconstrucción, la del alma. Porque el regreso físico ya había ocurrido. Pero la restauración espiritual estaba a punto de comenzar. Y su nombre, como un eco del pasado, volvería a resonar entre los muros de Jerusalén. Esdras. Hay momentos en la historia donde el cielo parece enmudecer, y de pronto, una sola vida se convierte en su voz. Así fue con Esdras, el escriba del fuego. Mientras el pueblo caminaba entre las ruinas del olvido y los altares ardían sin sentido, Dios observó desde lo alto, buscando un corazón que aún temblara ante su palabra. Y lo encontró en un hombre que no llevaba corona ni espada, sino tinta y rodillas gastadas. Esdras descendía del linaje sagrado de Aarón, pero no se glorificaba por su sangre. Su nobleza no estaba en su nombre, sino en su temor al Altísimo. Pasaba las noches inclinado sobre los rollos antiguos, copiando letra por letra la ley de Moisés. Su pluma temblaba como si cada trazo fuera fuego. Cada palabra era un juramento. Cada silencio, una oración. Mientras otros buscaban oro, él buscaba verdad. Mientras el mundo se olvidaba del pacto, él lo reescribía en su corazón. No hablaba mucho, pero su silencio pesaba más que los discursos de los reyes. Y Dios, que no mira el rostro del hombre sino su espíritu, lo llamó en el secreto. No con truenos ni relámpagos, sino con un pensamiento ardiente que atravesó su alma. Levántate, Esdras, porque mi ley yace en el polvo, y tú la levantarás. Aquel llamado no fue un honor, sino un peso. Esdras comprendió que el pueblo tenía templo, pero no obediencia, tenía sacerdotes, pero no pureza, tenía sacrificios, pero no corazón. La tierra había sido restaurada, pero el espíritu seguía en ruinas. Y fue entonces cuando entendió su destino, no reconstruir muros, sino restaurar el alma de Israel. El fuego del cielo comenzó a arder en su pecho. Día tras día, el escriba se purificaba. Ayunaba, lloraba, escribía, y leía las escrituras hasta que la tinta se mezclaba con sus lágrimas. Su vida se convirtió en altar. Su estudio, en sacrificio. Su voz, en eco del cielo. La fama de su sabiduría comenzó a llegar a oídos del rey Artajerjes, quien lo admiraba sin entender el misterio que lo movía. Porque los hombres veían a un maestro, pero el cielo veía a un mensajero. Y así, en medio del polvo del exilio y del silencio de los templos, Dios preparó su respuesta. Una respuesta que no vendría en forma de trueno, sino de palabra escrita. Porque cuando el pueblo de Dios olvida la ley, Él envía un escriba. Y cuando la voz de los profetas calla, Él levanta a un hombre que escribe lo que otros dejaron de escuchar. El llamado de Esdras había comenzado. Pronto, las letras que nacían en su mano se convertirían en espadas sobre la idolatría y en luz sobre el olvido. Y el reino de Persia pronto sabría que un hombre sin ejército puede cambiar una nación, cuando Dios escribe a través de él. El rugido de la restauración estaba por comenzar. Y el siguiente movimiento del cielo llevaría el sello de un rey y el decreto del Altísimo. El rey Artajerjes, sentado en su trono entre columnas de mármol y velos púrpuras, no sabía que aquel día su decreto sería dictado por el dedo del Altísimo. El aire del palacio se tornó denso, como si una voz silenciosa susurrara entre los muros de Persia. Y allí, en medio de los escribas y los guardianes del sello real, se levantó el nombre de un hombre, Esdras, hijo de Seraías, descendiente de Aarón,
escogido no por linaje de poder, sino por pureza de corazón. El monarca, con un gesto solemne, extendió el rollo del decreto. Mandó que Esdras volviera a Jerusalén, llevando consigo plata, oro y ofrendas para el Dios de los cielos. Pero no solo eso, el rey le confirió autoridad para nombrar jueces, enseñar la ley del Señor y corregir a quienes la profanaran. Fue un acto que ningún hombre podía comprender del todo, porque aunque parecía obra de un rey, era la mano de Dios que movía el corazón del imperio más poderoso de su tiempo. Así, mientras los servidores sellaban el decreto con cera roja, Esdras sintió el peso de una misión que no era humana. No portaría espada, sino pergaminos sagrados. No levantaría muros, sino conciencias dormidas. Su viaje no sería un retorno, sino un despertar. El rumor del decreto se extendió por las calles de Babilonia como un viento de esperanza. Los levitas se prepararon. Los sacerdotes desempolvaron los utensilios del templo. Los hijos del exilio, que por generaciones habían aprendido a cantar junto a los ríos del cautiverio, alzaron la vista hacia el occidente, hacia Sión. Esdras reunió a los hombres y mujeres que deseaban volver. Entre sus manos llevaba la autorización del rey, pero en su espíritu llevaba algo mayor, el mandato eterno del Dios que nunca olvida a su pueblo. Así comenzó la marcha del escriba, no con trompetas, sino con lágrimas. No con ejércitos, sino con fe. Porque aunque las murallas de Jerusalén aún estaban en ruinas, Esdras sabía que la restauración del templo empezaba en el corazón de los hombres. A la orilla del río Ahava, el viento del oriente soplaba con fuerza, como si el cielo mismo pusiera a prueba la decisión de los que se atrevían a regresar. Allí estaba Esdras, rodeado de familias, levitas, sacerdotes y niños que habían nacido en tierra ajena. Los ojos de todos miraban al hombre de túnica sencilla y mirada ardiente, pues sabían que aquel viaje no sería solo un retorno físico, sino el cumplimiento de una promesa antigua, escrita con fuego en los días de los profetas. Antes de partir, Esdras levantó su voz y ordenó ayuno sobre todos. Ni agua ni pan tocaron sus labios, porque antes de buscar caminos seguros, buscaban el rostro del Dios viviente. No pidió escoltas, ni soldados, ni carros armados, porque dijo, la mano de nuestro Dios está sobre los que le buscan, pero su poder contra aquellos que le abandonan. Y el pueblo tembló, no de miedo, sino de reverencia, pues comprendieron que marcharían bajo la sombra del Altísimo. Durante días, el campamento permaneció en silencio, solo roto por el murmullo de las oraciones. Los cielos parecían escuchar, y cuando el ayuno terminó, Esdras levantó la mano y el pueblo avanzó. La caravana se extendía como una serpiente de polvo sobre la vastedad del desierto. Caminaban entre montes secos y valles oscuros donde acechaban ladrones, pero ningún enemigo los tocó. Las noches eran frías y el camino incierto, pero una paz inexplicable los cubría. Cada paso era guiado, cada sombra era vencida por la fe. En medio de la travesía, los niños dormían sobre carros de ofrendas, los ancianos recitaban los salmos del regreso, y las mujeres cantaban sobre la fidelidad del Dios de Abraham. Cuando al fin las murallas de Jerusalén se alzaron en el horizonte, un grito de victoria brotó de miles de gargantas. Lágrimas corrieron por los rostros curtidos por el desierto. No habían vuelto solo a una ciudad, habían vuelto al pacto, al altar, al corazón mismo de Dios. Cuando Esdras cruzó las puertas de Jerusalén, pensó que hallaría un pueblo renovado, un altar puro y un sacerdocio fiel. Pero lo que encontró fue silencio, un silencio pesado, lleno de culpa. Las calles estaban llenas de vida, sí, pero una vida corrompida por alianzas prohibidas. El humo del templo se elevaba, pero el corazón de los que ofrecían sacrificios estaba lejos de Dios. Algo se había quebrado en el espíritu de Israel. Los ancianos se acercaron a Esdras con miradas evasivas, los levitas bajaban la cabeza y los príncipes murmuraban entre sí. Y entonces, la verdad salió a la luz como un trueno en el cielo despejado. Los jefes, los sacerdotes, los mismos guardianes de la santidad, habían tomado para sí mujeres extranjeras, trayendo a sus casas ídolos ocultos, costumbres paganas y corazones divididos. Aquello que había sido santificado con lágrimas y exilio ahora era profanado por deseo y desobediencia. El rostro de Esdras palideció. Sus manos temblaron.
Rasgó sus vestiduras ante todo el pueblo y cayó de rodillas, hundiendo su rostro en el polvo del atrio. Los niños se quedaron en silencio, las madres se taparon la boca y los hombres no se atrevieron a mover un solo pie. El sonido del llanto del escriba retumbó entre las piedras del templo. «Oh Dios de nuestros padres», clamó con voz desgarrada, «hemos abandonado tus mandamientos, hemos vuelto a las sombras de donde nos libraste». Su llanto no era solo suyo, era el de toda una nación que había olvidado la pureza del pacto. Aquel día, el dolor de un hombre se convirtió en el eco del espíritu que reprendía a su pueblo. Los que escuchaban sintieron que el cielo los miraba con fuego, y uno a uno comenzaron a llorar. Los muros de Jerusalén, que antes estaban mudos, parecían estremecerse. Y así, en medio de la vergüenza y el arrepentimiento, comenzó el despertar. Porque a veces la gloria de Dios no desciende entre danzas ni victorias, sino en el quebranto de un corazón que se atreve a llorar por el pecado del pueblo. La lluvia caía sobre Jerusalén como si el cielo mismo llorara junto a su profeta. Las gotas golpeaban las losas del templo mientras Esdras permanecía postrado, su rostro hundido en el barro, su corazón desgarrado por el peso del pecado de su pueblo. De pronto, el sonido de pasos comenzó a llenar el atrio. 1, 2, decenas, cientos, hasta que toda la multitud se reunió ante él. Nadie los había llamado, pero algo más fuerte que la voz humana los había despertado, el clamor del Espíritu de Dios. Los ancianos temblaban, los sacerdotes lloraban, los hombres cubrían sus rostros. La lluvia mezclaba el polvo con las lágrimas, y la ciudad entera se convirtió en un altar viviente. Entre los sollozos, una voz se levantó: «Hemos pecado contra nuestro Dios, pero aún hay esperanza para Israel». Ese grito rompió las cadenas del silencio. Uno tras otro, los jefes, los levitas y el pueblo confesaron en voz alta sus faltas, hasta que el eco de sus confesiones se elevó al cielo como un rugido de arrepentimiento. Esdras, con la ropa rasgada y los ojos encendidos, se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz ardía con autoridad divina: «Separémonos de lo profano. Purifiquemos el altar. Volvamos al pacto de nuestros padres». Y el pueblo respondió con un solo corazón: «Haremos conforme a tu palabra». Aquella promesa no fue ligera, fue una declaración de guerra contra todo lo que los había alejado de la santidad. Durante días, bajo la lluvia incesante, el pueblo permaneció allí, sin moverse, mientras los líderes tomaban juramento. Nadie se atrevía a apartarse, porque sabían que Dios mismo estaba entre ellos. Y en medio del frío y el llanto, algo invisible comenzó a renacer: la pureza del pacto, el fuego del altar, la identidad perdida de un pueblo santo. El clamor del pueblo se elevó como incienso, y el cielo, que había guardado silencio por tanto tiempo, pareció abrirse una vez más. Jerusalén, aquella ciudad que había llorado en tinieblas, comenzaba a respirar nuevamente bajo la mirada del Dios que perdona y restaura. El sol se alzó sobre Jerusalén con un resplandor distinto. Por primera vez en años, la ciudad respiraba paz. Donde antes había silencio y culpa, ahora había expectación. Esdras caminaba entre los patios del templo con paso firme, acompañado por los levitas que habían vuelto a consagrarse. Había llegado el día en que la voz de Dios debía ser escuchada otra vez, el día en que la ley, dormida durante generaciones, despertaría de su letargo. Desde el amanecer, el pueblo se reunió en la gran plaza frente a la Puerta del Agua. Hombres, mujeres y niños llenaban el lugar, con los rostros levantados hacia la plataforma de madera donde Esdras se preparaba para leer el libro sagrado. El murmullo del pueblo cesó. Podía sentirse en el aire una tensión santa, como si el mismo cielo aguardara en silencio. Entonces Esdras abrió el rollo de la ley, y en ese instante, todo el pueblo se puso de pie. Fue como si un soplo divino recorriera a la multitud. Su voz, firme y clara, comenzó a pronunciar las palabras del pacto eterno. Cada versículo resonaba con poder, atravesando los corazones endurecidos por los años de olvido. Los levitas explicaban las palabras, y la multitud comprendía. Y cuando entendieron, comenzaron a llorar. Lágrimas caían sobre el polvo mientras los padres abrazaban a sus hijos, y los ancianos miraban al cielo en silencio. La voz de Dios volvía a sonar, no desde un monte ardiente, sino desde el corazón del pueblo arrepentido.
Esdras levantó sus manos y bendijo al Señor, y el pueblo respondió al unísono: Amén, amén. Todos se inclinaron rostro en tierra, adorando. Era el renacimiento de una nación. Las letras de la ley se convirtieron en fuego que purificaba, en espada que cortaba las cadenas del pasado. Aquel día, Jerusalén no solo escuchó palabras antiguas, escuchó la promesa viva del Dios que aún hablaba. El fuego del altar volvió a encenderse y las ruinas espirituales de Israel comenzaron a levantarse. Entre lágrimas y alabanzas, la ciudad del pacto volvió a brillar, porque la palabra había regresado, y con ella, el corazón de Dios entre su pueblo. El viento de Jerusalén soplaba con suavidad sobre los patios del templo reconstruido. El incienso ascendía en columnas delgadas y el sonido de los salmos llenaba los atrios donde, años atrás, solo reinaba el silencio. Esdras, ya envejecido por los días y los ayunos, contemplaba en silencio la ciudad que había vuelto a vivir. Aquella misma Jerusalén que lo recibió rota, ahora cantaba nuevamente el nombre del Altísimo. El fuego del altar ardía sin cesar, los sacerdotes servían con pureza, y la ley, antes olvidada, era ahora el corazón de todo Israel. Muchos lo veían como un anciano escriba, pero ante los ojos del cielo era un restaurador del pacto. Su obra no se detuvo en su generación. Esdras estableció la lectura pública de la palabra, el orden del culto, la instrucción de los levitas y la pureza del ministerio. Inspiró a Nehemías, quien reconstruiría los muros que protegerían la fe. La obediencia de Esdras encendió una llama que no se apagaría jamás, la del retorno a la voz de Dios. Se dice que sus manos, cansadas por el pergamino y la tinta, trazaron líneas que marcarían el rumbo de las Escrituras. De su celo nacería la forma del texto sagrado, la reverencia con la que los escribas tratarían la ley durante generaciones. No fue rey ni profeta de fuego, pero su ministerio silencioso reescribió la historia espiritual de Israel. En cada palabra copiada, en cada enseñanza transmitida, Esdras restauraba el sonido perdido de la presencia divina. Cuando sus días llegaron al ocaso, Esdras no dejó tronos ni riquezas. Dejó algo más poderoso, una nación reconciliada con su Dios, un altar purificado y una generación que temía nuevamente al Señor. Su nombre quedó grabado en la memoria de los justos, y su legado, como la tinta que no se borra, siguió fluyendo por los siglos. Así, el escriba que lloró ante las ruinas se convirtió en símbolo eterno de restauración. Porque a través de su vida, la palabra, que había sido letra muerta, volvió a tener voz, carne y fuego. Y Jerusalén, bajo su sombra, aprendió de nuevo a escuchar el latido de Dios. Y así, la historia del escriba Esdras no termina entre las páginas del pasado, sino que sigue viva en todo aquel que anhela volver al corazón de Dios. Su voz aún resuena, llamando a restaurar lo sagrado, a levantar los altares caídos del alma y a encender nuevamente el fuego de la fe que el mundo ha intentado apagar. Si esta historia tocó tu espíritu, escribe en los comentarios una palabra que arda con significado. Restauración y suscríbete a nuestro canal. Para declarar que la voz de Dios aún vive entre nosotros.